Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Que hay en Argentina. Aquí estamos, pues. Aquí estamos, como siempre, días como hoy, con don Benito y con don Samuel. Ya. ¿Cómo están ustedes? Pues, ¿cómo está don Benito? Muy bien, ¿Se recuperó Rocco. bien de su desgarre, Sí, igual que ya 3 días en cama, desde el viernes al lunes prácticamente, bien atendido en el hogar, bien cuidado, así que con una yo? Regaloneado. regaloneada, una franca recuperación, pero la verdad es que me tiró fuerte. Así que hay que cuidarse, el llamado a la prevención, a vacunarse, que no Se se vacunó, vacunan. ¿no? Yo por ahora no, pero tengo que ir. Sí, Sí. tengo que ir. Porque ayer decía el director Juan Pablo Bravo, decía, bueno, estamos llenos de gente, pero no se quieren vacunar. Y hay que vacunarse. Sí, pero las personas que tienen mayores factores de riesgo y los niños sí tienen que ir a vacunarse prontamente. Y en la medida de que nos cuidemos vamos a tener menos problemas en este invierno que se ve que va a ser un poquito severo. Hoy día estaba nevando en la carretera austral, la parte sur. La lluvia es intensa durante todo el día aquí en el centro de la región, así que hay que prepararse. Y don Samuel, ¿cómo está? Bien, vamos a hacer un compromiso público por la vacunación, porque yo tampoco me he vacunado. ¿Ya? Justo cuando estaba el operativo estaba con algunos síntomas gripales, así que ahí no pude hacerlo, pero la excusa agrava la falta, así que de aquí al próximo jueves vamos a llegar vacunados contra la influenza al menos. Las otras vacunaciones ustedes saben que ya las tuvimos hace algún tiempo. Bueno, aquí cayó un poquito de agua, tenemos algunos humedales. Sí, sí, bueno, hay que prevenir, ¿no es cierto?, la lluvia, ojalá que no declaren toda la región humedal porque sería complicado de acuerdo a los últimos conceptos de humedales. ¿Qué pasó con los humedales aquí en Coyhaique, oiga? Oye, no, yo creo que una salida de libreto... ¿Con meme? No, escuché las declaraciones, no creo que sean inteligencia artificial, está en Radio Paulina, que fue lo que me compartieron, donde el presidente Kast hace una explicación respecto a los humedales e incluso da unos ejemplos de un tranque donde habían pirigüines o ranitas y que pudiese estimarse que es un humedal. Creo que es una exageración respecto al tema, pero que es muy coherente con este proyecto de ley de la reconstrucción, donde hablan de la permisología y donde este retiro, ¿no es cierto?, de decretos medioambientales es parte coherente de este discurso de que no le cree mucho probablemente ni al cambio climático ni a algunas otras situaciones en función de su visión ideológica respecto a la Tierra. El año pasado, antepasado, hubo un meteorólogo que en televisión tuvo que explicar el ciclo del agua, porque él decía que el agua se perdía, el agua de los ríos que llegaba al mar se perdía y se podía utilizar de otra forma. Entonces, ahí yo creo que hay algunos conceptos que debiesen reforzarse, ¿no es cierto?, porque no es tan liviano este tema de los ecosistemas y cómo deben enfrentarse las situaciones, por muy necesarias que sean algunos requerimientos. Aprovechando que estoy conversando con usted, que pertenece al Partido Comunista, que me imagino que este día 1 de mayo va a estar en la parte alta compartiendo el Día del Trabajador, ¿no? Voy a estar en la galería, como me corresponde. Igual que yo, bueno, en galería, pero ¿no será que se aproveche la oposición de tomar este tema de la reconstrucción nacional del gobierno? ¿Sería como manifestarse en contra de este plan? ¿Cómo ve usted la postura para este 1 de mayo? Yo creo que sin duda que los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones convocantes a este tipo de conmemoraciones están muy atentas a lo que el gobierno está haciendo, que en algunos casos retiro del MEPCO, ¿no es cierto?, que aumentó el tema de los combustibles importantemente, que ha aumentado también el costo, el alza de los productos de la canasta básica de alimentos, esta negativa inicial de aumento del salario mínimo, de acuerdo a las primeras negociaciones que ha tenido la CUT con el gobierno. Yo creo que son indicadores de que lamentablemente estamos frente a un gobierno que tiene un concepto más alejado de las organizaciones sindicales, con menos revisiones respecto a sus derechos, a sus conquistas. Estos recortes que han habido en materia fiscal también están afectando o pueden afectar, incluso ahí vamos a entrar en materia con el tema de la descontinuación o no continuación de algunos programas sociales.
Bueno, pero la Contraloría se pronunció que Sí, había pero- sido una exageración aquella afirmación que justificaba, ¿no es cierto?, Ordenó un sumario, ¿ah? ordenó un sumario que esperamos que prontamente tenga responsable. ¿Y qué opinas tú? ¿Crees tú que la oposición va a aprovechar este impacto de...? A ver, primero en lo terrenal, saludar para mañana a todos quienes trabajamos y que somos parte de este país que produce por el bien de todos en el Día del Trabajador y a celebrar hoy saliendo de esta conversación. Nosotros y en la empresa donde yo laboro tenemos una pequeña celebración con todo nuestro personal, con todos los trabajadores, en agradecimiento a la labor y al sacrificio que se realiza día a día, y mañana es una fecha especial. Estamos hablando de Varona, ¿no? Varona, sí, la empresa donde yo trabajo, y que todos los años tradicionalmente Siempre lo ha hecho. se hace una actividad de camaradería aprovechando esta instancia y una forma de agradecer también de manera diferente y especial, y el reconocimiento que hay, años de servicio, trabajadores destacados, de lo que significa estar trabajando en una empresa en la región de Aysén con las dificultades que tenemos y donde hay harto de ñeque que le coloca a la gente. Eso es un tema particular, y en general lo que viene mañana esperamos todos que sea un día de conmemoración, de celebración de lo que significa el mérito del trabajador, en función a que ojalá quienes van a dirigir los distintos actos que se llevan tradicionalmente año a año no se transformen en una fuente de violencia o de reclamos más allá de lo que el trabajador normal, honesto, esforzado, realiza en su labor diaria, y que siempre en este tipo de actos ingresan grupos más radicalizados que a veces echan a perder la celebración tradicional. Ojalá que eso mañana no ocurra. Y de los temas que son candentes, obviamente el reajuste del salario mínimo, un tema que hoy día está en debate y que se va a ir al Congreso, que de base entre la CUT, que siempre ha dirigido este tema, y el Ministerio del Trabajo y quienes llevan a cabo esta negociación, ya partimos con que no hay acuerdo. Así que el tema, otro tema más que va a llevar un poco a la polarización, pero dejemos que también el Congreso haga su trabajo y lleguemos al mejor acuerdo todos en reajuste en términos de lo que significa, ojo, el salario mínimo este mes. Pero abril va a superar el 4%, Sí, porque también la benzina sube La expectativa de inflación. La primera semana de mayo. sí, se supone que va a haber un alza esperada, de hecho los informes del Banco Central y de los analistas sí lo estiman. Paréntesis, yo también de aquí me voy a la celebración, espero que me dejen algo de la parrillada. Mi asociación de funcionarios asume de la superintendencia de educación. Les dije que iba a llegar un poquito más tarde, pero sean misericordiosos, tengan piedad. ¿Ah? Va a llegar el ex ministro de Justicia. Justicia para él. Claro, pero yendo a lo concreto, sí, efectivamente, yo creo que el alza, ¿no es cierto?, del IPC, del índice de precio del consumidor, que también va a impactar el OUF, ya está impactando los alimentos, por eso que se está requiriendo un alza importante del ingreso mínimo que pueda compensar de alguna forma este mayor costo de la canasta básica de alimentos. Yo creo que ahí es donde tenemos un gran tema, porque esta medida que se toma de sacar el MEPCO, de traspasar completo el alza a los trabajadores y trabajadoras, tiene un impacto en muchas dimensiones, como un efecto de bomba racimo, si uno lo quiere poner en términos bélicos, ¿no es cierto?, donde tiene una multiplicidad de impactos, ¿no es cierto?, en las tasas de interés, probablemente en la UEF, en distintos indicadores que van resintiendo, ¿no es cierto?, lo que es la persona que vive del día a día. Y si a eso le sumamos los recortes en los ministerios que están reduciendo gasto fiscal, este proyecto de la llamada reconstrucción nacional, que en realidad es una contrarreforma tributaria, sumado a todo eso, da un panorama bastante desolador para la familia trabajadora. Concentrémonos en la visita del presidente de la República acá en nuestra región. Llegó ayer en la tarde, más de 400 personas se reunieron en la parte alta, esperaron bastante, decían. 2 horas. ¿Ah? 2 horas. 2 horas estuvieron esperando. Sí, de 6 a 8 y cuarto fue la espera. Yo encuentro muy atento al presidente de la República, muy atento a los ministros que vinieron para acá, estuvimos conversando con ellos, pero valoro como una verdadera mafia la gente que cuida al presidente de la República. La verdad que yo lo encontré terrible. Para nosotros fue muy complicado. ¿Como medio de comunicación o como autoridad? Como autor, como persona. Como persona. Como medio de comunicación no tuvimos mucho
también dificultades, porque naturalmente se privilegia solamente a los grandes canales. Y uno tiene que estar pidiéndole permiso al anda medio con con los grandes canales. Claro, siempre, sí. andan muy bien preparados, pero considero que la prepotencia de los tipos es extrema. Y yo lo he visto en otros presidentes, pero no como ahora. Bueno, tenemos que considerar que por la historia y por las situaciones que hemos vivido en el último tiempo, deben estar con alertas muy duras respecto a lo que significa la seguridad del señor presidente. Sin ir más lejos, hay que recordar las imágenes que... No, solamente los chilenos. Hay que recordar cuando fue atacado en la Universidad de Iquique, donde fue golpeado, y eso ya le genera a él una primera... No, el Linconado. Y a eso le asociamos el ambiente belicoso que hay hoy día en nuestro país, producto de la lucha ideológica, que deben estar con alertas máximas, que ya viene con un evento duro en Temuco, en la salida del encuentro con gremios de la salud, en la Araucanía también, Sí, que fue con megáfono en mano, que fueron independientes, que la conversación se hizo en un ámbito de una discusión política. Son situaciones bien tensas. Entonces existe un temor, yo creo, y eso lo interpreto de esa forma, existe un temor a poner alerta y cuidados un poquito más extremos de lo que significa estar hoy día con el presidente de la República. Situación que no se dio con el presidente Boric. El presidente Boric, de hecho, siendo presidente, podía salir a andar en bicicleta en el centro de Santiago y no tenía ningún problema. Yo les apuesto que el presidente Kast sale a andar en bicicleta y lo más probable es que pierda la bicicleta. Entonces, y es porque la contraparte hoy día en algunos sectores es más belicosa, y los hechos así lo demuestran, con lo que ocurrió en la Universidad Austral en Valdivia y con los eventos que regularmente se están dando cada vez que llega alguna autoridad del gobierno actual. Hay mucha belicosidad y polarización. ¿Qué opinas tú? Mira, yo siempre he pensado en este tipo de situaciones. Yo me acuerdo que fui dirigente sindical cuando vino la presidenta Bachelet, y ahora me tocó ser autoridad cuando estuvo el presidente Gabriel Boric, y a veces me quedo con la sensación que los cuidados del sacristán matan al señor cura. Yo creo que a veces la cápsula, ¿no es cierto?, de seguridad, o incluso los asesores directos, todo el enjambre que anda con las máximas autoridades del país, a veces tiene sensaciones un poco encontradas de lo que es la realidad. Yo creo que a veces también se exagera un poco, lo puedo decir porque yo lo vi también en carne propia, incluso siendo autoridad, de que había una cierta restricción para poder acercarse al presidente, y uno puede entender, ¿no es cierto?, de que a lo mejor en el caso de José Antonio Kast hay también un poco de pasarse un poco de rollo, de película, ¿no es cierto?, de que a los Trump, ¿no es cierto?, que puede haber alguna situación. Creo que ahí a veces se transmiten esas cosas. Hay algunos que se pasan películas también del equipo de seguridad, ¿no es cierto? Yo creo que en general en Coyhaique, en Aysén, la región de Aysén, el tratamiento con la autoridad siempre ha sido bastante adecuado. Cuando vino Piñera a inaugurar la casa esta que está aquí en Pedro Aguirre Cerda, sí, se tomó detenido ahí a mi amigo Gino Banqueri, que estaba en la esquina con un cartel. O sea, a veces se exageran por los actores locales o por los equipos de seguridad, se exageran algunas situaciones que en realidad no tienen mucho que ver con la real sintonía. Yo entiendo que probablemente, más allá de alguna manifestación, un cartel nunca va a llegar, por lo menos en la región de Aysén, los niveles de violencia o de animadversión, a lo más en las redes sociales. Hay gente que en el teclado dice muchas cosas, pero en la realidad no es mucho lo que pasa. Entonces yo creo que es una exageración de las cápsulas de seguridad, sí, solamente. Me hizo recordar un poco la avenida del presidente... Usted está aquí de vecino. A mi vecino, justamente, porque cuando él fue candidato, me dio la mano, dijo, porque yo le dije, cuando usted sea presidente, de seguro no va a venir a este canal. Se paró, me dio la mano, me dijo, cuente conmigo. Y yo me lo agarré ahí, pues. Le dije, bueno, ahora que el presidente... ¿Vamos a dar una vuelta al canal? Ahí salió a lo mejor el primer ticket. Oye, pero los anuncios, por lo menos en Puerto Aysén quedaron tranquilos porque va a haber un trato directo para reparar el puente. O sea, la noticia de Aysén, yo soy aysenino de crianza, toda mi educación básica, muy cercano a lo que significa hoy día pongámonos inquietos, la familia de Aysén,
y la noticia de que se va a reparar el puente para alargar la vida útil del mismo del orden de los 14.000 millones de pesos en un trabajo que es urgente, es una muy buena noticia porque por fin se le va a poner el cascabel al gato. Ese puente está con problemas fácil hace 40 años que paulatinamente está sufriendo cortes de cable, que paulatinamente le han ido sacando concreto para aliviar el peso del puente. Eso de los tiempos de Frey, ¿no? Ese es de los años 60. 68, Inauguró con sí. Santelice, ¿no? Sí, Sí, de es parte de los años de 60. la Alianza para el Progreso Para el de Kennedy, Progreso ¿no es de cierto? Kennedy, Donde sí. se transfirieron algunos Pero recursos. ya en los años 70, 80, finales de los 70, 80, ese puente empezó a sufrir transformaciones, producto que existía el temor de que se podía caer, ya tuvo problemas de cable. Esas reparaciones seguramente fueron hechas, cumplieron su vida útil y hoy día es necesario darle una nueva fuerza, y también lo que significa en el ámbito de la economía regional, una obra de esa envergadura más todas las otras que Aysén va a tener por opción hoy día, que son necesidades, importantísimo. Así que ahí partimos con el pie derecho. Partimos bien ahí. Partimos bien, muy bien. O sea, yo creo que nadie se puede negar a las necesidades que tenemos como región, ¿no es cierto? Algunas bastante urgentes como esto del puente, y ahí es donde uno no entiende mucho esta coherencia de decir, tenemos una estrechez fiscal, se hacen recortes para los ministerios, hace poquito se anunció el recorte para el Ministerio de Justicia, para todos sus servicios relacionados y dependientes, y esto de rebajar los impuestos, porque si nos falta plata, tenemos muchas prioridades, muchas necesidades. ¿Quién podría decir que hay algo más importante que el puente o menos importante que el puente? Probablemente. Entonces decir, bueno, tenemos una estrechez fiscal, que ahí tenemos un consenso, no hay quiebre, estrechez fiscal. Vamos a recaudar menos plata, vamos a recibir 4.400 millones de dólares menos cuando tenemos tantas necesidades. Entonces ahí es donde uno no entiende la coherencia de este gobierno. O sea... Pero ya están cobrando fuerte, porque Catalina Parot, de Bienes Nacionales, dijo que le daba 30 días para que se pongan al día. Si a las concesiones de bienes nacionales. Claro, si no, directamente van a salir publicados todos los deudores. Todos los deudores, y ahí van a pagar calladito. ¿Ah? Como ha pasado con el CAE. Bueno, con el CAE están llamando, sí, sin duda, pero... No, sí, yo hablo de eso. Yo celebro que se repare el puente, ponerle prioridad. Ahora, esos recursos, ¿a quién se los van a quitar? Porque en el fondo uno tiene esa sensación. Si por un lado estamos reduciendo la caja fiscal, estamos complicados, y más encima vamos a dejar de recibir impuestos, entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Yo ahí te quiero dar A lo mejor tú que tienes la respuesta. Rebatir un punto. Lo que hoy día es de sentido común, que la mayoría de este país está muy complicado por el problema económico y por el alza del costo de la vida, producto del alza del costo de la energía como efecto directo. Eso no puede negarse. También es de sentido común que existe el criterio que esto debió haber sido realizado de una forma paulatina, gradual, y no el combo en la cara que recibimos todos los habitantes de este país. Eso es un hecho. Pero es distinto para mí el tema respecto al ajuste fiscal, que es un tema distinto. El ajuste fiscal es reorganizar, reordenar las malas compras. Se hizo mucho énfasis, y que también a uno le extraña en la noticia, que hay una eliminación de los planes de alimentación escolar. Eso es un crimen. Pero ya se aclaró que fue un error de redacción. Pensemos positivamente que es un error de redacción. ¿Lo de la Juna? Lo de eliminar los planes de alimentación. Que no era descontinuar, sino que era reformular. Era reformular. Y ahí en las reformulaciones se empieza uno a ver, y a saber, y a conocer ejemplos donde es necesario que el ajuste fiscal es dejar de votar plata que hoy día se vota sin sentido. Sí, yo ayer vi en televisión la noticia respecto a que se estaba reevaluando o evaluando eliminar la entrega de ajuares por recién nacido a las familias que llegan todas al hospital. Del programa Chile Crece Contigo. Y es súper importante. Súper importante. Muy importante para la familia. Es súper importante. El tema es que si tenemos nosotros 10.000 nacimientos, 7.000 nacimientos mensuales, ¿por qué compran 10.000 a un proveedor único? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde van a parar esos otros 3.000? Se los comen los ratones en las bodegas porque en alguna parte de Chile están guardados sin uso. Entonces, el hecho no es
no es eliminar programas sociales, sino que es revisarlo, estandarizarlo. Es un hecho real, porque no es una discusión de ahora, es un tema que venía incluso desde el año pasado, respecto a que la Junaep llegó a pagar millones de pesos por una colazón. Por alguna, 12 millones 12 y medio. millones de pesos Ayer por lo la colazón, explicaba. porque resulta que alguien toma la decisión, firma alguna autorización de pago y el error nadie cuida. El principal problema hoy día que tenemos como país y como Estado es la falta de control al gasto. Nadie dice que no se gaste en lo social, por el contrario, tenemos que hacerlo. Y los impuestos, yo creo que en la medida que nosotros nos cobren impuestos, y eso va directamente en ayuda social a los más necesitados, estamos todos de acuerdo. Pero cuando se ve, se observa que la plata se pierde, y no pensemos que se va a perder solo porque se la roban, no. Es porque hay mal gasto. Bueno, eso debemos todos poner las manos en alto y apoyar que eso se haga, porque en definitiva va a ser beneficio futuro también para otras personas que ya lo necesitan. ¿No le estaríamos copiando a Milei aquí? Hoy, no, yo creo, y yo creo que la realidad de Chile... Que no sé si vamos a tener tanta carne de burro después Sí, para sí. comer, yo creo que sí, se nos puede faltar. Capaz que llegue, no lo voy a decir, me voy a guardar Hoy día lo que tenemos que considerar, y por eso yo pediría que no interrelacionemos urgencias que son distintas. El puente es una emergencia, porque el puente se puede caer. Y un trato directo yo creo que es más rápido. Y el trato directo es la herramienta. Lo importante es que sea bien llevada la licitación, que se encuentre el proveedor adecuado, que no sea un negocio familiar, que se haga con transparencia y demos una solución a una ciudad que requiere urgente hoy día que su puente sea reparado. Pero si yo eso lo voy a mezclar con el ajuste fiscal y al final seguimos en ese ambiente de tratar de visibilizar distorsiones que ya no las hay, son carriles distintos. Sí, es que el mismo gobierno, no un gobierno distinto, el mismo gobierno que toma decisiones además que son muy contradictorias, porque no solamente estamos hablando de un ajuste fiscal, lo que acaba de salir en las noticias, puede ser que usted no lo haya visto todavía, al menos el Ministerio de Justicia va a bajar en 17 millones su presupuesto, que ya lo bajó en 10 mil millones en enero, ahora 17 mil millones, de todos sus servicios. Pero aparte de este ajuste, para el presupuesto de este año, el ministro Quirós, con la firma de él, del director de presupuesto, del subdirector de presupuesto, su jefe de gabinete, su director jurídico, 7 firmas, el oficio que se filtra, donde viene las recomendaciones de la discontinuidad de programas. No habla de reformulación, habla de discontinuidad. Y donde si uno suma, raya para la suma, están los 6.000 millones que en campaña nunca quisieron decir de dónde iban a sacar el plata, dónde iban a estar los recortes. Al contrario, dijeron que no se iban a tocar los programas sociales. Entonces tenemos por un lado un ajuste, una proyección de presupuesto para el presupuesto 2027, pero además, sumémosle, ¿cierto? Es muy interesante el tema económico. Yo sé que es difícil, a veces complejo. Van a hacer un plan quinquenal, así como la Unión Soviética, como usted lo escucha, van a hacer un plan quinquenal de que el presupuesto 2027 con horizonte al 2031, por lo tanto, ajustes que se hagan para el presupuesto 2027 van a estar permanentes hasta el 2031. Y si a eso usted le suma la invariabilidad tributaria, yo sé que es una palabra difícil, pero en el fondo no mover los tributos de aquí a 25 años no solamente van a amarrar este gobierno, sino que van a amarrar a los 4 gobiernos siguientes de que no van a poder cambios tributarios. Y eso son cosas que nunca lo dijeron en campaña, que lo sacan ahora y que todos los días, cada 24 horas o todas las semanas nos enteramos de una medida distinta que no las quisieron decir en campaña porque eran impopulares, porque van a afectar el bolsillo de las familias. Y ahí es donde yo creo que es importante. Celebro lo del puente, me parece perfecto, se le dé todas las prioridades, pero también demos la cara y digamos cómo vamos a hacer un gobierno que al final va a estar recortando beneficios sociales, que va a encarecer el costo de la vida, se acerca un invierno muy complicado y yo creo que esas son las respuestas que en campaña se le pidieron a Quirós, se le pidieron al candidato Kast y hoy día no las dijeron en su momento y hoy día las ejecutan sin mayor contrapeso. Pero Samuel, hoy día el señor presidente dijo que ningún derecho social va a ser eliminado, pero sí se va a ordenar el gasto, que es distinto. Vamos a ver. Cuando hay desorden, hay corrupción.
Y está claro que estamos paulatinamente a través de los años aumentando los niveles de corrupción porque fueron fallando los sistemas de control. Entonces mejoremos los sistemas de control, pero no necesariamente reduzcamos el gasto. Pero si un mejoramiento del sistema de control es poder transparentar lo que se está haciendo como mal gasto. Hoy día... Entonces, ¿por qué hoy día Quirós nos presenta todas las cartas y nos va tirando pildoritas? Uno de los errores importantes de este gobierno es que tiene serios problemas en comunicar. Absolutamente. Serios problemas en comunicar. Pero también yo debo dar la opción que... mira, yo encuentro increíble que la persona que redactó ese documento, que entre comillas fue filtrado, porque eso no es una filtración, es un documento público, que si yo quiero tener acceso a él... Es un oficio, como cualquier oficio organismo público, y no hay filtración. Si yo quiero tener acceso a él como un civil, particular, privado, residente, al fondo de Aysén, yo por ley de transparencia puedo pedir copia, pero yo no puedo entender que un profesional redacte como eliminar algo que tenía que ser revisar o reformular. Lo más probable es que ese que redactó, incluso el que firmó, debe tener incluso hasta un posgrado en Europa o en Alemania. Seis firmas. Al menos... pero nadie revisa. Entonces ahí tenemos un problema. Pero yo soy un convencido que los derechos sociales no se van a eliminar. Me gustaría que este país se ordene por el bien de todos, que exista más control. No puede ser que la Contraloría, con el cambio de Contralor y con la señora Dorothy Pérez al mando, prácticamente en 6 meses ordenó todas las estafas de las licencias médicas. Y ojo, ahora van a empezar a investigar esos 100.000 estudiantes universitarios que han presentado de 600.000 con gratuidad. 100.000 no merecen la gratuidad porque los ingresos familiares así los dice que son altos. Entonces tenemos gente que está engañando al sistema y eso es control. Y esos dineros que hoy día a lo mejor están siendo socialmente mal asignados, tienen que ir a largo plazo a personas que realmente lo necesiten. Personas mayores de 30 años que quieren seguir estudiando y que por su actividad laboral jamás van a poder lograr pagar un instituto profesional o una universidad. Solo, mira, yo, cuando hay desorden, se da todos los espacios para la corrupción. Absolutamente. Y en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Y eso es lo que hoy día se pretende. Y por el otro lado, ojalá, y yo así lo determino porque lo que se comunica también está distorsionado, ojalá que esos errores comunicacionales se reparen en el corto plazo, no volviendo a ocurrir de base, y por lo mismo veamos el sentido que está teniendo hoy día. También estoy de acuerdo contigo en que la eliminación del MEPCO debió haber sido gradual, por la gente más necesitada de este país. Bueno, ya no lo fue. Esperemos que las otras herramientas vayan aminorando los efectos negativos para la gente. Las críticas, incluso dicen algunos fuego amigos, porque la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente Moreira, el presidente del Partido Republicano, Esquela, hicieron esta crítica al mal manejo comunicacional. Pero ojo, más que mal manejo comunicacional, porque hoy día yo escuché algo... Ella tiene cuero y chancho. No, sin duda. Una de las economistas que participó en esta comisión que revisaron lo del gasto social, efectivamente dice que la comisión en algunos casos recomendó discontinuar, pero no fue discontinuar a secas, sino que con un apellido en el fondo de revisar. Y yo comparto ahí, yo creo que hay que mucho revisar gasto social, gasto del Estado en general. Podemos revisarlo todo. O sea, aquí yo creo que nada está escrito en piedra. El punto pasa en que en algunos sectores del gobierno, Quirós a la cabeza, hay una mirada ideológica y yo creo que si pudieran echarle mano a los programas sociales, saben lo impopular que es, que tienen que retroceder. Pero ojo, ojalá que no metan de contrabando otras cosas que a lo mejor son menos conocidas, pero tan importantes, no sé, el jardín a distancia, el mismo tema de los ajuares. A lo mejor los ajuares uno puede ver cómo se racionaliza, cómo se mejoran las licitaciones. Si hay que reordenarlo, como si hay licitaciones mal ejecutadas, hay plata mal pagada, bueno, hay una serie de mecanismos para hacerlo. El tema es cómo mejoramos los controles. Y ahí es donde yo creo que se cruza la mirada ideológica de achicar el Estado, de reducir el programa social. Cuando Quirós dice, y nadie le apretó, y esto no es un error de interpretación, nadie le apretó un poco el cuello, dijo, la mejor política social es el pleno empleo. ¿Dónde hay pleno empleo? Y si hay pleno empleo, ¿qué salarios se están pagando a propósito del salario? Porque podemos tener pleno empleo, pero si están pagando salarios que no cubren la canasta básica, volvemos a lo mismo. Por eso existe el Estado.
¿cierto? El Estado no existe porque a alguien se le ocurrió inventar el Estado. El Estado está para poder suplir aquellas necesidades que uno en situaciones de emergencia puede no cumplir. Cesantía, enfermedad, incapacidad, seguridad social. Y se proponen 300.000 empleos. Y se proponen, o sea, Hay que pero no están garantizados. No están garantizados, pero hay que considerar una cosa. La comunicación engañosa con los factores ideológicos que hoy día se está dando muy, muy fuerte, y para mí quien lleva el liderazgo en esto es el señor Manucheri, como comunicación engañosa, es un arma política, y se está usando eso como arma político electoral. ¿Para qué? Para lograr afectar todo lo que signifique el trabajo que las nuevas autoridades están desarrollando. Y eso lleva a polarización. Y eso lleva a polarización. Y eso lleva a que nosotros tenemos la capacidad para conversar y discutir ideas y vamos dándonos planteamientos. Pero hay familias que se pelean, po. Hay amigos que se enojan, que no se hablan más. ¿Por qué? Porque empieza a ocurrir esa polarización izquierda-derecha, rico contra pobre, y vamos dándole, porque es la herramienta que tienen para lograr captivar o cautivar. El gobierno no lo hace mal en exacerbar esta polarización. Yo creo que cuando hay errores comunicacionales así, lo único que hacen es embarrarla. Y eso tiene que mejorar. Vamos a la región, Roquito. Sí. Tiene un salvavidas. 150,4 kilómetros anunciados como pavimentación en la carretera austral. Muy buena noticia, ojalá que se cumpla, porque la última vez que nos prometieron 145 todavía lo estamos esperando, pero hicieron 40, ¿no? sí. Sí, lo que pasa es que ahí, a propósito del tema comunicacional que le gusta a mi amigo Benito, cuando el presidente anunció los 140 kilómetros, habló de la Ruta 7. A algunos les cuesta entender que la Ruta 7 parte en Puerto Montt, ¿ya? Pero de hecho uno puede ir ahí al sector más arriba de Alerce, ¿no es cierto? En plena vía pública y dice, aquí comienza la carretera austral. Y uno está en medio de la ciudad de Puerto Montt. En Puerto Montt. Bueno, y efectivamente hubo varias obras que se iniciaron y finiquitaron, otras que estaban en proceso de licitación y otras que están en construcción. O sea, lo que hoy día está ahí cerca de Cerro Castillo el presidente, que me parece bien que venga a ver las obras que se licitaron durante el gobierno del presidente Boric, se adjudicaron y están en ejecución, así como en la confluencia del Báquer hacia el puente Chacabuco, son obras que ya estaban licitadas y ejecutadas. Me parece muy bien que las vengan a visitar. Hay otras obras que estaban en proceso de licitación. Si uno sumaba todo este programa ambicioso, obviamente no es para un cuatrienio, no es para 4 años, una ambición como nuestra carretera austral, no es por eso que son temas de Estado, son temas de país. Yo aquí quiero hacer una mención honrosa, lo pensé durante todo el día. Me tocó ir a la inauguración, no sé si fuiste tú, Rocco, cuando comenzó el gobierno de Piñera, de un jardín infantil, no me acuerdo el nombre en este momento, que estaba ahí en el sector de los glaciares. Un jardín infantil que se construyó en el gobierno de la presidenta Bachelet y se inauguró en los primeros meses, creo que abril, del presidente Piñera. Él cortó la cinta. Sí. Estaba presente Pablo Galilea, le mando un cariñoso saludo. Obviamente tenemos distancias y diferencias ideológicas, pero él en su discurso reconoció que era una obra de la presidenta Bachelet y que a ellos les había tocado cortar la cinta, ¿no es cierto?, con la tijera. Yo creo que esas cosas en política son muy relevantes. O sea, obras que son de continuidad, me parece muy bien que el presidente Kast las continúe, sin duda, pero hay que reconocer lo que se hace en los gobiernos anteriores, porque ningún gobierno parte de cero, y yo creo que ahí es donde empiezan las diferencias ideológicas, porque este presidente, sus ministros, en algunas situaciones, como que están refundando el país, partiendo de cero, y todo lo que se hizo para atrás estaba malo y no sirve. Es lo que pasó en Bomberos hoy día. Yo, en ciertos aspectos, creo que el esfuerzo de tratar de tener un objetivo grande, importante, de pavimentar los 140 kilómetros, bajo el gobierno del presidente Boric no pudo ser concretado porque justo tocó un periodo donde la estructura productiva, las empresas que regularmente hacían estos trabajos por pandemia, quebraron todas. Entonces, oferentes prácticamente para obras de esa envergadura no se presentaban, y las que se presentaban, ojo, el costo, triplicaron los precios. O sea, pasamos de 1.000 millones el kilómetro a 3.000 y fracción. Yo ahí también tengo mis dudas. Con toda la especulación que puede hacer. Porque ahí debe haber ocurrido mucho de especulación. Entonces,
fue imposible. No se dieron los espacios, la estrategia, la gestión propia del ministerio. ¿Y están dados ahora? Yo creo que ahora hay más expectativas de que se pueda avanzar, pero si nos vamos a lo que el presidente ofreció, 800 millones de dólares para la carretera austral, quintuplicar la inversión. Y 40 millones de parte del gobierno regional. Sí, 40.000 millones. 40.000 millones. Pero 40.000 millones son 40 millones de dólares de 800 millones de dólares, que o sea, no es nada. O sea, podríamos dejar de lado el gobierno regional. Sí, déjenlo y ocupémosla para construir otro tipo de infraestructura. Para los proyectos sociales. Para los proyectos sociales. Al alcantarillado de la Claro, los carretera. 800 millones que ofrece el presidente como plan cuatrienal y también deja establecido que al siguiente gobierno le va a tocar seguir con esta aposta, porque viene una aposta. O sea, lo que hoy día fue a poner la primera piedra o a iniciar la obra en Castillo, sin lugar a duda, es producto de la gestión que se hizo en el gobierno anterior. Eso no se puede dejar de reconocer. Pero esto es un tema de Estado, y como Estado, 800 millones, quintuplicar la inversión potencial que va a tener el camino. 800.000 millones. Es que 800 millones de dólares. Es más fácil que... Sí, tiene razón. Sí, porque a veces yo no ando ni con lucas en el bolsillo para comprar cigarros. Al valor del dólar de día. Cuesta hablar de dinero cuando uno no tiene una luca en el bolsillo. ¿Ya? Eso es claro, pero quintuplicar el monto de la inversión, normalizar la conectividad o tratar de normalizar la conectividad de la región de Aysén con el resto del país por el mejoramiento de los puentes, que los puentes del lado norte de la carretera austral, los puentes del lado sur. Vienen dos puentes, ¿eh? Sí, O sea, dos puentes. La pavimentación del... Sí, es que eso ya están considerados en el plan de infraestructura. Están considerados. Lograr que el QEULAT empiecen los trabajos de diseño y adaptación para que se pavimente la cara norte. Lo que está ocurriendo ahora del puente Chacabuco, en la zona del puente Chacabuco, Beltrán, puente Chacabuco, Tranquilo, Murta. O sea, mira, si esto se logra hacer, vamos a tener mucha actividad económica que en los últimos 8 años no ha ocurrido y que se perdió. Lo dijo Daniel Mas ayer, porque tienen también 20 proyectos viales. Sí, hace 8 años, desde estallido social, desde el periodo del presidente Piñera, el periodo del presidente Boric, se perdió la masa, el músculo productivo para trabajar en la carretera austral. Entonces hoy día que eso se logre recuperar y que ya empieza a dar luces, o sea, la otra noticia, que escapa la carretera austral, pero que se haya logrado iniciar faenas con el CEFAM en Coyhaique, es una muestra de un proceso de licitación que se perdió 3 o 4 veces porque no había un oferente y el oferente disparado al cielo. Yo estuve en el anuncio del primer llamado, debo decir. Estaba recién titulado en esa época. Pero se hizo el lanzamiento. Sí, se hizo el lanzamiento, relanzamiento, poslanzamiento. Pero bueno, lo que el presidente anunció en la región de Aysén, yo creo que son muy buenas noticias y ojalá que lleguen a buen término, que avancen. Nunca va a ser perfecto, pero si logramos que esos niveles de inversión pública en la región, sin duda que vamos a tener una reactivación económica y volver a crecer, como ha sido el eslogan de nuestro sector de la derecha en Aysén. 93,6 kilómetros de camino básico. Sí, bueno, el mayor aumento del MOP histórico fue el año pasado. La mayor inversión del MOP, la mayor inversión en subsidio de conectividad también fue el año pasado. Aumentó mucho los subsidios de conectividad. No olvidar que nuestra región tiene todos los tipos de subsidios posibles, aéreo, marítimo, lacustre. Y en lo marítimo lacustre hay 3 construcciones de barcazas. Sí, entonces hay varias situaciones que esperamos que el presidente pueda cumplir su palabra, ¿no es cierto? Esta promesa. ¿Y por qué digo yo esperamos? Porque efectivamente la reducción de impuestos, insisto en este punto, la reducción de impuestos, ¿de dónde va a sacar la billetera fiscal si estamos reduciendo ingresos fiscales? Porque para gastos tenemos que tener ingresos. Entonces, ojo ahí, espero que el presidente cumpla su palabra. Vamos a estar ahí para exigir el cumplimiento de su palabra. Porque es importante considerar que si la billetera fiscal está mal administrada, en el fondo decir que vamos a reducir ingresos, porque no solamente se va a bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas, se va a suspender el IVA a la venta de viviendas nuevas, se va a hacer las contribuciones, eximir de contribuciones a la primera vivienda
a los mayores de 65 años, que favorece casualmente a varios miembros del gabinete que no tienen un DFL2, ¿no es cierto? Que son varios millones de pesos que van a dejar de pagar. Porque ese sí, Pero y ahí... están reestudiándose eso. Pero es que obvio, o sea, Benito Para siempre... dialogar Benito en con varios programas me habla de los beneficios focalizados, ¿no es cierto?, no de carácter universal, y un beneficio universal como eximir de contribuciones a todos los mayores de 65 años, particularmente los que más tienen. Yo creo que es una mala medida, y yo creo que ese paquete de reformas que se disfraza, ¿no es cierto?, este gato por liebre, donde hablan de la reconstrucción, pero en el fondo lo que están haciendo rebajas tributarias, lo que va a hacer es disminuir la caja fiscal. No lo digo yo, no lo dice ninguna publicación marxista, ni soviética, ni cubana, lo dice Bloomberg, que es una editorial, ¿no es cierto?, que hace análisis económico básicamente del mundo capitalista y de cómo funciona el sistema capitalista, que habla que hay un riesgo de estancamiento fiscal si siguen estas medidas y sigue una reforma o una contrarreforma tributaria en los términos que está expuesto. Ojo ahí, yo creo que son alertas que hacen preocupante que se siga con esta tosudez ideológica del ministro Quirós. Yo ahí el llamado siempre es que revise las posturas, porque las posturas ideológicas van a llevar a problemas a futuro a Chile, no solamente hoy, mañana y probablemente en 25 años más. Todo alcance, respecto a lo que indica Samuel. La disminución del IVA de las viviendas para tratar de reactivar la industria inmobiliaria que desapareció de este país producto de la última reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Cuando le agregaron IVA a las viviendas, mataron la gallina en los huevos de oro, eso a condición de que aumentó el costo de las viviendas, y ya hoy día las viviendas son inalcanzables por los precios para los profesionales jóvenes que están entrando, que vienen de un mundo laboral donde la capacidad de ahorro está muy limitada y donde ya se vuelve más difícil comprar un departamento o una casa en cualquier lugar de Chile. Entonces, que esta disminución propende a reactivar esa focalización industrial. Segundo, no tenemos que confundir el gasto corriente con las inversiones de largo plazo. La reforma hoy día que está en discusión respecto al ahorro fiscal es gasto corriente, es plata que se bota mensualmente en malas compras y en corrupción y en pérdida por malas licitaciones, de gasto social que es gasto corriente. La pavimentación, la infraestructura es inversión y es de largo plazo. Y para eso los recursos se pueden obtener de distintas maneras, por ordenamiento fiscal, en lo que son las inversiones a largo plazo, incluso por endeudamiento externo o incluso por endeudamiento interno. O por recorte de gasto social. No, es que no se puede. Si hoy día el problema que tiene este país es que se quedó sin dinero para el gasto corriente. O sea, cuando el ministro dice, acertado o no acertado, que el 31 de diciembre la caja para pagar los compromisos que tiene el Estado era de 40 millones de dólares, cuando regularmente recibían de un gobierno a otro en lo que es el fondo democrático 2.000, 2.500, 3.000 millones según los últimos 12 años. Bueno, algo pasó. Vuelvo a reiterar, la comunicación la comunicación entregada de manera engañosa va a generar polarización en la gente que menos tiene acceso a la información. Y hoy día lo que no tenemos que hacer es mezclar el gasto corriente con las inversiones. Nosotros hoy día, cuando hablamos de que vamos a recibir un presupuesto especial para fortalecer la Ruta 7, aquí de la mano viene el desarrollo. Tú sabes, mira, y te lo voy a explicar de una forma más simple. El desarrollo de la industria del turismo, ¿cuánto le aporta en términos económicos a la región? No, pero si esa no es la discusión de fondo, sin duda. Pero es que, si mejoramos la infraestructura, va a aumentar el turismo. Pero hoy día, la industria turística genera en la región, de acuerdo al PIB, aproximadamente 65 millones de dólares. ¿Ya? No pasa del 3%. 6%. 6%. La industria de la salmonicultura aporta alrededor de 200 millones de dólares. ¿Ya? Eso es más o menos a escala. La industria de la ganadería, 35 millones de dólares. ¿Cuál es la industria que más espacio tiene para crecer? Porque la industria de la ganadería es... entretenida. No, y es así en sus tamaños y envergadura de que la región es región, digamos, fue poblada en base a la ganadería.
Entonces, las tasas de crecimiento que tiene el mundo ganadero es muy limitado, pero las tasas de crecimiento que tiene la industria es para doblar. Nosotros, la industria del turismo debiera ser no el 6% del PIB, debiera ser el 12, el 18%. Debe lograr tener como objetivo llegar a lo que significa la industria salmonera. La industria del turismo, con todas las limitaciones que tenemos, 30%. somos casi un FNDR completo. Pero fíjate que lo que más se... Con inversión pública, llegamos a poder tener expectativas de mejorarlo. Lo que más se pronunció en el último encuentro de empresarios, junto con las autoridades que estaban presentes ahí, por supuesto los ministros, fue la minería también. Bueno, también... Eso fue un con todo sus pero bemoles que puede tener. Fue un puerto fuerte que presentó con mucha fuerza el senador Calixto. Bueno, hay una noticia que no ha sido muy divulgada, pero el año pasado, recuerden, por favor, tremendas editoriales y noticias de que el río Mañiguales estaba matando el ganado y enfermando a las personas que estaban aledaños al sector porque tenía altos grados de contaminación, que a mí me generó miedo. O sea, ¿quién va a ir a pescar ahí? Ni siquiera un salmoncito para los que pescan. Resulta que hoy día salió el estudio de una prestigiosa universidad que declaró que los índices de contaminación del río son los normales y no es noticia. Bueno, hay un tema de comunicación, pero no quiero que pero la minería, de que pase de contrabando el tema del IVA a las viviendas, porque más allá de que uno puede decir si la medida es buena o mala o más o menos, lo vamos a dejar fuera de discusión. El punto pasa porque los empresarios cuando tienen problemas recurren el mercado ya no es tan bueno y necesita que el fisco se meta a ayudarlo, ¿cierto? Porque si el problema es el precio de las viviendas, bueno, cualquier mercado, si yo tengo un precio alto para poder vender, tengo que bajar los precios. Pero aquí lo que están pidiendo en el fondo es un subsidio del Estado, o sea, que el Estado deje de percibir esos tributos, que es el IVA, para poder vender a un precio que a ellos les parece razonable. Entonces, cuando les conviene el Estado, o sea, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son públicas. Y ahí es donde, claro, uno puede decir que si el problema está en el precio o está en el acceso al crédito. Porque hoy día el acceso al crédito es que igual está medio complejo. ¿Y por qué está complejo el acceso al crédito? Porque también piden un importante pie, sobre todo a los profesionales jóvenes. Y eso lo tengo muy de cerca porque me toca familiarmente. Pero el punto pasa por, yo voy de fondo, las medidas que están tomando de bajar los tributos con este supuesto que por víctima del chorreo, ¿no es cierto?, producto del chorreo, se va a devolver un crecimiento, se va a devolver un empleo y con eso el fisco va a tener mayores ingresos. Eso no está aprobado en ninguna parte del mundo. Insiste con la majadería de que bajando los impuestos la empresa va a invertir más y va a generar mayor empleo. El propio ministro dice cuando le preguntan, bueno, ¿y estas medidas que usted está proponiendo garantizan aumento de empleo? No, no garantizan aumento de empleo. Entonces, ni él se cree su propio proyecto porque está diciendo que va a generar mayor crecimiento, va a generar mayor empleo y lo más probable, que no genere ni crecimiento ni empleo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo quiero hacer una... Sí, pero díganlo todo, pero también quiero decir de que los proyectos marítimos también se anunciaron como 3. Uno para O'Higgins, otro para el lago General Carrera y el otro para el sector de Yungay. Lacustre y Marítimo, que se ratificaron. Nosotros necesitamos estar conectados a Chile 24/7. Y si queremos seguir con el turismo igual. Sí, porque el cuello de botella que tenemos en la salida norte, en Chaitén, a través de Castro, o Puerto Montt, o Caleta Gonzalo, no nos da la tranquilidad de estar con Chile conectado 24/7. Ojo, y el turismo va a aumentar por 2 razones. Una, se va a terminar en par de años más, ¿no es cierto?, el puente del Canal del Chacao. Sí. Por lo tanto, la trayectoria hasta Castro, Quellón, va a ser importante. Y de ahí esos ferries que ya no van a hacer este cruce, probablemente vengan para acá y van a mejorar la conectividad Chiloé con Raúl Marín y todo eso. Castro, Raúl Marín o Castro, Chaitén son los ¿Tú querías agregar algo más? Sí, yo quiero agregar que acaba de salir, y es sobre lo mismo, la semana pasada lo conversamos y hay cifras nuevas. Ayer salieron las cifras de desempleo. De nuevo estamos con récord histórico de desempleo. Pero somos la más baja nosotros. Sí, nosotros estamos en el 4,8% y estamos en nivel somos la excepción. Estamos en nivel sobre el 8. Estamos en el nivel de pleno empleo 9,5.
8,9, perdón, en empleo masculino, no, la tasa de cesantía, pero en mujeres sobre el 10. Estamos hablando que hay como factor de desempleo, hay 925.000 personas cesantes hoy día en Chile. Nuestro programa ver las causas. Sí. Récord. Pero porque si tuviéramos a la cuna integral se bloqueó. Sí, yo ahí también entendí que alguien manifestó el hecho de que dense a la cuna universal para que las mujeres puedan ir a trabajar. El empleo femenino es un 10%. El mercado laboral, a nivel de las pymes, ha sufrido embates muy importantes de aumentos de costos. O sea, solamente la implementación de las 40 horas le significa a un pequeño empresario un aumento de costo del orden del 4,5% de sus costos de generar empleo. El aumento de las cotizaciones, otro 6% que va escalonado, pero ahí ya tenemos un efecto del 10%. Yo creo en que esas leyes son positivas para el ser humano. Creo que tenemos que implementarla y adaptarnos. Y también hoy día en esta reforma tributaria viene una bonificación tributaria por trabajador que mantenga el empleo estable. Por ahí se va a compensar el crédito tributario. El crédito tributario. Pero lo real es que hoy día que tenemos 925.000 personas cesantes en Chile y tenemos 2,5 millones de personas con trabajo informal. O sea, es mucha gente que no tiene seguridad social. Y insisto en esto, un acuerdo transversal, político, que saque el ideologismo y que lo que hoy día es una inseguridad, déjame terminar, lo que hoy día es una inseguridad, como tú dices, para el ministro de Hacienda en esta ley de reconstrucción nacional, es una inseguridad porque no se sabe el efecto. Por lo menos si sacamos el factor ideológico y propendemos que esta ley fomente el ahorro, fomente la inversión y fomente la creación de nuevo empleo, aunque sean 100.000, porque hoy día estamos perdiendo, ayer, el mes pasado, se están perdiendo empleo. O sea, yo te tengo una propuesta. Y para allá iba. Y saliendo de la trinchera ideológica. Sí. Creemos empresas estatales, productivas. Pongámosle valor agregado a nuestros productos. Bueno, esa es la forma de generar empleo. O sea, ¿cuándo Chile pasó a un mejor estado? Cuando Pedro Aguirre Cerda crea la Corfo, crea empresas estatales que permiten dinamizar la economía. Hoy día uno puede discutir todo lo que quiera de ser exportador de materias primas, pero si no le ponemos valor agregado, si no el Estado se hace el rector de la economía y no dejamos que el mercado resuelva, porque ese es el problema. Los 800.000 o los 900.000, todas las personas que hoy día están cesantes o tienen empleo informales, es por una economía donde el Estado deja que el mercado resuelva. Y el mercado resuelve de esta forma. Pero donde entra el Estado aparece la ineficiencia. Si no, Codelco, dame el ejemplo con Codelco. Mira, el comunismo en China desapareció. No sé, habría que preguntarle a los chinos. No, es que desapareció porque el comunismo en China, preguntémosle a los chinos. Desde el punto de vista económico, es un sistema de mercado. Yo creo que es un error, pero está bien, te lo acepto. ¿Ya? Porque el que fija los planes quinquenales, volviendo a los planes quinquenales, es el Estado. Porque en lo político, el que roba y afecta a la autoridad del Estado lo matan. En lo político no hay nada que hacer. Porque ahí lo fusilan los fusilan. Pero es el Estado el que fija el plan económico en China. Pero sí hay empresas mixtas. Pero sin duda. Ya, con un sistema de empresas mixtas. En Cuba también hay empresas mixtas. Sí, pero es que Cuba es original. Pero bueno. Vietnam también. Acuerdo transversal. Trabajo para la generar próxima semana. Más trabajo. Trabajo para la próxima semana. Y vamos a tener invitados especiales, además. Sí, la próxima semana vamos a tener sorpresa en este programa. Crucemos los dedos. Tenemos una sorpresa para la próxima semana. Quiero agradecerle a ambos, en realidad. Es muy grato escucharlo. Y es grato porque me lo comentaba una señora ayer cuando nos decía, hay diálogo regional. Ve que nuestras personas que vienen a este programa... Ojalá que haya diálogo nacional. Tienen diálogo regional. El problema no está en Coyhaique. Pero por lo menos regionalmente nos estamos entregando. De hecho, todos quienes vienen de panelistas la semana que yo veo los programas, es muy grato. Y bueno, si al final, Rocco, aquí el domingo vamos todos a la misma iglesia. Y si no vamos a la de la plaza, vamos a alguna iglesia del sector alto, pero nos cruzamos. Pero mañana, día 1 de mayo, vamos a ir a encontrarnos con los trabajadores Felicitar en esta a todos. jornada. Liceo Ricardo Navarrete, 12 horas. 12 horas, como siempre. Sí. Y después va a ir ahí nos vemos. ¿Después van a ir al cementerio usted? Sí, probablemente estoy invitado. Tengo algunas actividades en algunos compromisos. Bueno, para despedirse.
Bueno, saludar a quienes hoy día tuvieron la oportunidad y la paciencia de escucharnos, y hoy está de cumpleaños Vicente Herrera, empresario, pyme, de Monster, extintores Monster. Monster. El mecánico. Sí, taller mecánico también, así que para Vicente un gran saludo por su cumpleaños hoy día, un emprendedor regional. Herrera me quedó pegado con Pablito Herrera. Ya. No, él es Vicente Herrera Donoso. Ya. Antiguo empresario regional, local. Es mi mecánico, así que... Sí, así que está de cumpleaños, así que aprovechamos a saludar. Que nos dan descuento. Un saludo, un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras. El trabajo es el que produce riqueza social. Nos vemos mañana en la conmemoración del 1 de mayo y esperamos vernos la próxima semana para conversar en Diálogo Regional aquí en Roco TV. El trabajo y el pituto. El pituto está Algunos decían, el trabajo no engendra, solo el pituto es fecundo, pero no, usted no haga caso de eso. Nos vemos mañana, pero no en un programa, sino que la próxima semana, el lunes, nuevamente con nuestros panelistas y invitados cordialmente junto a Café Inquieto, que está en 21 de mayo frente a Repuesto de Sestangue, y por supuesto junto a Óptica Imagen, que está cumpliendo 25 años. Para ustedes también, y mucho éxito y que a usted le dejen asado. Eso y espero, que usted para también allá. tenga su jornada Ahora tenemos que ir a... en la empresa. Nos encontramos el lunes nuevamente. Gracias. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional. Haz crecer tu negocio con nosotros. Publicita en televisión, radio y redes sociales. Lleva tu